Hola a todos, vengo a presentarles más cosas de este universo. Algunas cosas te pueden gustar, otras no, pero recuerda esto siempre. Esto será tu criterio, porque esto es un experimento para un humano como tú decidirás si esto es una utopía pragmática, o una distopia benévola. Empecemos con el sistema educativo. En mi universo la educación no es para obedecer, sino para pensar. Esto se plasma en la educación en mi mundo, aquí se enfocan en la autodisciplina, no en el puntaje, hacen que una persona cree sus propios valores, y para hacerlo no dice que esto está bien o está mal. Para hacer que la persona cree sus valores, no dice que esto está bien o está mal, sino que explican las cosas que pueden perjudicar y que no, o sea, solo te enseña cosas que perjudican, no el bien ni el mal, porque en mi mundo no existe un valor establecido, sino que tú tienes que encontrarte contigo mismo, y crear tus valores para que crezcas como persona independiente, que no dependa que alguien que le diga qué hacer, sino solo que llegue a sus conclusiones. Tranquilo, no apoyará nada dañino, porque sabe las consecuencias por la educación que tuvo. Lo que hacen es que el individuo forme su propia moralidad y también que el tipo defienda su moralidad, que defienda lo que crea correcto, haciendo su moral fuerte, porque como dije, en mi mundo no existe un valor establecido, o sea, cada quien crea su propia moralidad. Porque hay que reconocerlo, la moralidad de tu mundo es una moralidad de esclavo, que son valores ya sea por religión, política, o el colectivo. Por lo tanto, la moralidad en tu mundo es manipulable porque es una moralidad instaurada. Y como dijo Dorian, la moralidad propia es más fuerte que una moralidad instaurada. Otra cosa sí son las clases que te enseñan, las más importantes son las que te van a servir y son las siguientes: matemática, filosofía, simple si eres menor, leyes, psicología. Las clases innecesarias son secundarias, o sea, eliminaron lo innecesario, no se memorizan teorías abstractas sin aplicación práctica, y esas serían exclusivamente para clubes. También existen proyectos colaborativos, como por dar un ejemplo construir un robot en equipo, también existen simulaciones de qué hacer en situaciones de crisis, como evacuar un edificio por ejemplo. También la educación es gratuita, si hasta un indigente puede tener estudios, porque mientras más educación exista, menos delincuentes van a haber, porque todos los niños merecen tener educación, porque la educación es la clave maestra de cualquier civilización. También el internet es gratis, para que todos estén bien educados y bien informados. También les enseñan la autodefensa, sí, un niño de mi mundo sí puede defenderse, y la competitividad parece algo ya primitivo, o sea, todos los niños tienen un nivel de colaboración que tu mundo no tiene, o sea, olvídate del bullying, porque otros niños saldrán a defenderte, y también los niños pueden defenderse de los adultos atacando en partes específicas, así que no, ya no puedes meterte con los niños. La seguridad de mi mundo se caracteriza por ser cautelosa y muy organizada. Te daré muchos ejemplos. ¿Sabías que en mi mundo existen cámaras llamadas cámaras statics? Que muy difícilmente podría considerarlos cámaras de vigilancia. Porque literalmente no hay nadie viendo, ni siquiera las cámaras tienen reconocimiento facial, ni identificación, ni siquiera pueden grabar un video. Porque solo está ahí para detectar patrones de comportamiento violento. Si haces un crimen solo activará una alarma, que alertará a los policías más cercanos. En mi mundo no necesitamos cámaras de vigilancia, porque vigilar algo y porque poner en peligro a un guardia de seguridad. También si intentas hackear una static, pues esas cámaras son muy inhackeables, ya que su algoritmo cambia constantemente, o sea, tal vez logres hackear una por un minuto, pero en un minuto se rompe la conexión, y tienes que volver a averiguar el código. Entonces, ¿cómo se actualizan? Bueno, solo cambian las cámaras. Los policías vigilan sectores donde hay más posibilidades de que hayan crímenes para atraparlos fácilmente. También existen robots policías, que también sirven, por si acaso los policías no están cerca o están ocupados, los robots podrían arrestar a un criminal para mientras llega los policías reales.
También los policías de mi mundo son diferentes, ya que ellos tienen unas máscaras y trajes flexibles como la de los superhéroes, y al igual que Batman tiene chalecos contra armas blancas, y su máscara también sirve para algo, que tiene la misma tecnología de las statics, que sirven para detectar patrones por si el policía no se da cuenta para que le tire una alerta. Y si un policía intenta hacer daño, pues las máscaras son como los de Iron Man, solo que estas se apagan forzando al policía a quitarse la máscara. Si la inteligencia static detecta que el civil no agredió al policía, si el policía actúa con violencia contra una persona que no le hizo nada, se apaga automáticamente. Para los que les gusta hacer funas en internet, esto les va a gustar bastante, es que existe una página llamada Policía Cibernética, también conocido como la PSE, se trata en atrapar criminales cibernéticos, y se especializan en grooming, estafas, acoso, y amenazas, y demás crímenes cibernéticos, y no los metemos a la cárcel, porque para qué gastar espacio en una celda, si le podemos bloquear el dispositivo y forzarlo a trabajar en el McDonald's por un año entero hasta que le dé la tarjeta llave para desbloquear la PSE. Eso sí, también te bloquean si intentas hacer una acusación falsa, o la intentas hackear o intentas hacer denuncias masivas, así que ten cuidado. Lo que tienes que hacer es poner en donde dice denuncia, escribes tu denuncia, y tomas una captura de pantalla, o le envías un link y le das en enviar, y después un Ministerio de la Paz, en mi caso SCA, analiza tu caso y una vez confirmado la amenaza le bloquean la PCE. Claro, también actúa la policía real, si la amenaza es inminente. También si eres padre, también tienes que evitar negligencia, porque en mi mundo la negligencia con un niño se paga bastante caro, pues el gobierno cada vez que le compras un celular o tableta a un menor, primero el vendedor le activa el modo seguro, con un límite establecido para desactivarse cuando el menor tenga 13 años, que su función es hacer que su padre instalen una aplicación que es parecida a la de Nintendo Switch, de controlar el tiempo que pasa tu hijo en internet, como por ejemplo, en esa aplicación puedes darle como 2 horas a tu hijo, para que después de esas 2 horas, se bloquee el celular para que el menor haga otras actividades. Las restricciones se quitan a los 12 o 13 años por obviedad. También el modo seguro, si el padre quiere puede sugerirle al modo seguro que tome una captura de pantalla. Si el menor bloquea el celular, el modo seguro es imbloqueable, el padre va a tener la oportunidad de ver qué hace su hijo en internet. Claro, si el modo seguro detecta una anomalía. Si no supervisas a tu hijo y ignoras las advertencias del modo seguro, las consecuencias no solo van para el depredador, sino a los padres también, porque cometieron un crimen indirecto de negligencia. Así que presta atención a lo que te dice el modo seguro, porque la seguridad del menor depende del padre. Otra de las opciones del modo seguro es que este es silencioso, ya que el menor, si está viendo un video inapropiado, el algoritmo va a saber eso, y empezar a ver muchos videos para niños para que en recomendados vuelvan a aparecer los videos adecuados para el pequeño. Como un padre poniendo un programa adecuado para su pequeño, estoy diciendo que el algoritmo redirigen al niño al verdadero contenido para niños, sin que el menor se dé cuenta. Como es un niño no sospechará nada, o bueno, porque lo haría. Las ciudades aquí son ciudades inteligentes y no son como lo que te dice Watch Dogs, sino que las ciudades inteligentes son así como, por ejemplo, si una static detecta un auto que va muy rápido, la statics predecirá qué ruta vas a tomar, cierra la calle con un muro acolchonado para que te estrelles de forma segura. También existen pantallas de autobús, que con un botón llamas al bus y esperas un momento. Podrías usar el bus de forma gratuita, porque los buses son como robots. Te montas y con otra pantalla seleccionas el destino, y el robot bus te lleva a tu destino. O si tu celular se descarga, existen edificios de carga gratuita.
Podría mencionar más, pero prefiero dejarlo a tu imaginación. Y para evitar que las ciudades y cámaras e inteligencia artificial sean hackeadas, también existen los testers que son contratados por el gobierno, que se encargan de encontrar fallas en las statics o algoritmo para solucionarlos. Hasta hackean el sistema a propósito con el fin de verificar fallas en cada aspecto. Evolucionan mediante entrenamiento y supervisión. Hacen una réplica, yo diría que es una copia ni pega, y lo hackean a propósito para buscar vulnerabilidades. No solo hackean, sino también buscan fallas o errores para solucionarlos en una actualización. Si el error es peligroso, lo actualizan inmediatamente. También las páginas están obligados a eliminar una imagen ilegal en 4 segundos desde que el algoritmo lo detecta, y tiene que revisarlo una persona real, y si eso es real entonces debe ser eliminada. Si la imagen está ahí por 24 horas o más, bueno, la red social es multada por permitir contenido ilegal, y peor si era un menor real. Me preguntarás si la imagen es eliminada. No es eliminado de internet. ¿Por qué? Pues por mero realismo, aunque sé que puede sonar algo controvertido, porque pueden haber incluso niños, pero la seguridad de mi mundo no va a desperdiciar dinero y energía y tiempo en algo que para ese punto ya es imposible eliminarlo. Claro, los que hicieron ese video o la imagen serían castigados y rehabilitados, sí. Pero el video o foto no sería eliminado, porque no gastarán recursos limitados en algo que ya es imposible de eliminarlo. Lo que se considera un fotocidio por lo tanto es una causa perdida. Lo dejarán como recordatorio de lo que debemos eliminar. Es más, usan el dinero que ustedes usan en la censura, nosotros lo usamos para evitar que más videos y fotos de menores reales, descuartizamientos, matanzas y videos de narcos salgan. Tranquilo que se publique un video del narco o otro, y se quede para siempre es muy poco probable, ya que las redes sociales no van a jugársela porque los políticos de mi mundo sí son serios. Me dirás, pero tu país tiene mucho dinero, ¿por qué no lo eliminan? Bueno, el dinero no es infinito, el gobierno también debe pagar otras cosas como las mejoras de seguridad por ejemplo, y el problema es que si gastamos en censura, la seguridad no va a tener dinero para mejorar, y nuevas víctimas saldrán lastimadas. O sea, si sacrificamos la censura, y usamos el dinero para mejorar la educación, y mejorar los patrones de seguridad de las statics, mejorar la inteligencia artificial del modo seguro, tendríamos un mundo seguro sin necesidad de censura, y eso de que las plataformas eliminen una foto en tiempo récord no es censura, eso es prevención de daños, que es muy diferente. Existe un crimen llamado fotocidio que funciona así: si algo ya está establecido en internet y las copias son muchas, pues ya no existe forma de eliminarlo, censurarlo o prohibirlo es innecesario, y es más, pondríamos más en peligro a las víctimas actuales. Cuidado, porque mientras más te vayas distrayendo, y más pasa el tiempo, más se va creando ese contenido, imágenes y videos snuff. No solo es snuff, sino te impide evitar el daño directo a la víctima actual, porque como mencioné, los recursos son limitados, solo lo podemos gastar en una cosa. Pero ¿y qué hay de los niños que pueden estar expuestos a ese contenido? Bueno, ya sabemos la respuesta. Aunque no podamos hacer nada con el fotocidio, lo que podemos hacer es sancionar a las redes sociales, de dejar mucho tiempo ese contenido, y eliminar páginas web que fabriquen ese contenido. Porque lo que vamos a hacer con la censura sería empeorar todo, ya que la gente se va a confiar de que están haciendo lo correcto, y que no pasará nada. Y sabes una cosa, eso es lo mejor que le puede ocurrir a los criminales, sobre todo a las organizaciones criminales, porque la gente está convencida de que están luchando y erradicando ese contenido, pero sin que se den cuenta ya hay un nuevo video del cartel. Porque las personas empezarían a tomar decisiones basadas en lo que considera bueno, no en lo que es bueno.
Así que no, los sensibles deben aceptar que hay cosas de internet que no podemos eliminar, y si lo intentamos pues por culpa del sensible van a haber más víctimas por la gastadera de dinero. La única forma de eliminarlo en teoría sería reiniciando internet, cosa que sería catastrófico, así que no, preferimos salvar a las próximas víctimas. No pondremos nuestro empeño en un video viejo. La manera de lidiar con los criminales es muy efectivo porque antes de lanzarse con los criminales inteligentes y organizados, primero controlan lo común y fácil, no como en tu mundo que se lanzan contra todos a la vez. No. Con los policías comunes controlan lo fáciles, y los criminales organizados se necesitan fuerzas más capacitadas y operativas y hasta secretas para ellos. Los policías de mi mundo no persiguen delitos, hacen que los delitos vengan a ellos, porque como dicen muchos pensadores, no trabajes duro, trabaja con la mente. Porque virtud no es moralidad y sonrisa. Es lectura de patrones, construcción de defensas, agresión calibrada. La virtud es el músculo invisible de lo que diseñas. El problema de tu mundo es que las personas piensan en sus desastres. El caos no te odia, solo cobra intereses por tu ingenuidad, porque no hay término medio, solo dominas o caes. Por lo tanto es un mundo donde si eres un criminal, hacer un paso en falso puede meterte preso. No usan la violencia, usar la violencia es la última opción. Sin embargo, hay que desmantelar a los criminales de todas las formas que se puedan. También los detectives son increíblemente detallistas en todo, tiene un sentido tipo Sherlock Holmes como en esa serie, nunca pierden el detalle o lo pierden muy poco. Hay casos tan extremos que hasta para un criminal, es imposible engañarlo. La policía de mi mundo, su forma de lidiar con los criminales es muy estructural, y no estereotípica. El gobierno sabe que la criminalidad no puede desaparecer incluso si el sistema es el más duro del mundo, siempre va a haber uno más, y hasta el gobierno lo sabe, pero no te desanimes, lo que podemos hacer es contener el crimen, pero se contiene en base a la estructura dependiendo del tipo de criminales. Y ya por último existen muchos búnkeres, arcas, naves, en caso de apocalipsis, o sea evita el efecto Titanic. Mi mundo está preparado para cualquier desastre apocalíptico, y tiene refugios para evacuar a todos. Todos estos búnkeres, arcas, naves fueron hechos cuando ningún desastre estaba ocurriendo, y aunque no esté pasando nada, existe el dicho de, en tiempos de paz, alístate para la guerra. En los búnkeres y arcas y naves no solo llevan personas y animales, sino llevan tecnología, cosas de construcción, ecológico, médico, todo lo necesario para levantar nuevamente la sociedad después de un desastre. Bien, pasemos con la sociedad del Círculo Dorado. También existe el derecho a defender a un civil. Si un civil es amenazado, cualquiera puede defenderlo sin ningún problema legal, porque el gobierno permite que los ciudadanos se defiendan, porque saben que no todo el tiempo se lo debe dejar a la policía. En todo el mundo la libre aportación de armas es legal porque los ciudadanos necesitan defenderse entre sí. También es bueno porque si un presidente quiere hacerse dictador, los ciudadanos puedan sacar al tirano. También puedes defender a tu comunidad, porque si las comunidades se defienden entre sí creando más unión. En mi mundo las comunidades son como grandes familias, ya que hacen amistades con los vecinos, los niños juegan con los hijos de los vecinos, no solo se quedan en las comunidades, también en los ciudadanos se defienden entre sí, como por ejemplo si alguien te asalta, alguien puede defenderte, puede que uno o dos, o para mala suerte del criminal 3 personas, ya sea con armas o te agarren a golpes. Sí, imagínate con tu pistola en un asalto, pero vengan 4 personas con escopetas y metralletas. Demostrando que mi universo no depende tanto del gobierno. Como puedes ver, es un mundo donde un criminal se lo piensa 2 veces antes de delinquir, ya que incluso hasta los niños saben defenderse, como dije anteriormente, y la gente es muy detallista, así que si secuestras a una persona, alguien te va a ver y te seguirá al mismo tiempo que llama a la policía.
Si es un niño se pone peor, ya que tendrías 3 carros siguiéndote, y si intentas hacerle bulla a otro niño 3 niños te defenderán como dije anteriormente, o sea es un mundo donde no solo se ayudan en la defensa, sino también comparten conocimiento y recursos y hasta si pierdes tu casa, puedes hospedarte en la casa del vecino mientras reparan la tuya, si se va la luz no tienes que esperar hasta que la compañía eléctrica llegue, ya que todos los adultos de la comunidad lo van a hacer antes de que reaccione la compañía eléctrica. Aunque si quieres no puedes ayudar, está bien, lo entendemos porque no solo cooperamos para defender a los niños sino defender a los débiles. Y si te lo preguntas no puedes aferrarte al poder porque la población está armada, y son muy inteligentes, por lo tanto aferrarte al poder puede ser mortal, literalmente aferrarte al poder te puede costar la vida claro solo si te vuelves violento, y si sumamos que los ciudadanos están organizados, tiene armas de fuego, y hasta avanzadas, pues todo se fue a la mierda Judas. Así que si algún modo vienes a mi mundo no lo hagas, porque los ciudadanos son muy independientes. También Dorian a veces era hipócrita, pero para él era algo normal, porque Dorian decía que la hipocresía era inevitable y hasta parte del ser humano, lo cual para él esa hipocresía no era mala, siempre y cuando no fuera una mala, y si es mala que sea un mal aceptable. Dorian no se corrompió, porque Dorian sabía porque el poder corrompe, la razón por la que Dorian no haya abusado tanto como otros, es porque sentía la honestidad incómoda, había una parte de él que disfrutaba estar arriba, esa parte si se alimentaba es la semilla de la corrupción. La razón por la que el poder corrompe es porque actúa como la lupa de tus defectos, tus heridas y tus deseos ocultos. Si eres inseguro, te volverás controlador, si eres orgulloso, te volverás tirano, si eres vengativo, te volverás cruel, si eres vacío, te volverás insaciable. La gente suele decir cuando tenga dinero, ayudaré a todos, cuando sea jefe, seré justo, si llego a gobernar, haré lo correcto, pero esas frases son fantasías, de una persona ingenua que habla desde la impotencia. La prueba verdadera, no es lo que dices que vas a hacer, sino lo que haces cuando nadie puede detenerte, cuando tu decisión no tiene consecuencias inmediatas, cuando la vida te concede el permiso silencioso de cruzar la línea, la gente se convencen de que no pasa nada. En el poder lo primero que ocurre no es que se transforme en un monstruo de inmediato, el primer cambio es más sutil, empieza a creer que su forma de ver el mundo tiene más valor que la de los demás. También debes tener un lado inmoral, lo que digo es que seas sensible, y a la vez seas insensible, lo que trato de decir es que la sensibilidad y la insensibilidad coexistan en tu mente, la autonomía moral no es ser moral todo el tiempo, habrá momentos donde seas malo, o perturbador, pero al fin y al cabo no son para siempre, es como una ola en el mar, no está ahí para siempre, tarde o temprano se va a ir, la moralidad real viene de ti como individuo. Si quieres liberar uno de esos deseos, en una palabra, en un dibujo, o escribiéndolo, pues hazlo, solo no hagas un daño directo. En mi mundo abrazamos nuestras sombras, para alcanzar el poder, lo que digo es que tener un lado oscuro no es malo, de hecho tengo tendencias psicópatas diariamente, pero lo acepto como parte de mi vida, no eso no me hace malo, o alguien peligroso, pese a esos pensamientos, porque me vigilo a mí mismo, me pongo límites que no voy a cruzar, la semilla está ahí, pero debo dejar que el pensamiento pase, con esto no digo que aguantes esos pensamientos, solo buscar un equilibrio, porque el hombre que sabe dominar su mente, se vuelve indestructible y el hombre que no acepta su sombra, no se vuelve bueno, se vuelve más débil. Aunque la moralidad de mi mundo puede ser incierta, recuerden que el ser humano no es un santo, ni un villano, solo somos personas que sabemos decidir en un mundo donde lo blanco y lo negro, rara vez parecen puros, la claridad moral absoluta, suenan bien en un libro, o una palabra, en la vida real lo que parece bondad puede sostener el daño, y lo que parece impuro puede evitar un mal mayor, no es que seamos insensibles, es que solo pensamos con consecuencias, y fijamos nuestros propios límites que no vamos a cruzar, incluso cuando lo urgente nos presione.
Otra cosa son las cárceles, que a diferencia de tu mundo, no son lugares para que los criminales sean encerrados por años, sino un lugar para que el criminal se integre a la sociedad. En mi mundo las cárceles tienen una función parecida a un hospital psiquiátrico, donde investigan al criminal, ven cuál fue el detonante del problema, si fue por un trauma, o una decisión difícil, para que la persona se integre a la sociedad, como por ejemplo, un violador pasa 3 años de terapia, no 20 en una celda. Aunque eso depende de qué tanto quiera cooperar el criminal para que lo ayuden, porque los años de cárcel dependerá de nivel psicológico y qué tanto deseas cooperar el criminal, y también usarán la información del detonante del criminal, para evitar que futuros criminales nazcan. Como por ejemplo mejoran la educación, como detectar niños con tendencias agresivas, o crear políticas públicas como por ejemplo una zona con alto estrés económico recibe más apoyo. Como puedes ver, en mi mundo no juzgamos a ningún criminal por más grave que sea su crimen, porque para todo hay un detonante. Las cárceles se enfocan más en el detonante, como por ejemplo, algunos asesinos no son malos, sino que serían personas con traumas no resueltos y no lo castigan, sino que las prisiones es un lugar para que los reclusos puedan tener ayuda. Porque las personas malas pueden cambiar. Pueden que algunos no cambien, ya te imaginarás cómo los tiene a los prisioneros más inestables. No te preocupes, si el criminal sale sin mejorar, una vez que los psicólogos den de alta al criminal para asegurarse que está totalmente reformado, le ponen una pulsera, algo parecido a las personas que tienen libertad condicional, que tendrías esa pulsera por 3 años. Si en 3 años no haces nada malo, pues significa que estás reformado y te quitarán la pulsera. A pesar de ser un centro de rehabilitación, también reciben castigos, pero castigos humanos sin afectar al recluso, dependiendo de la magnitud del crimen. Si es un crimen pequeño, puedes tener una televisión con una consola y hasta recibir sobornos por parte de familiares o a alguien que te lo envía, y tendrías más tiempo de recreo. Pero si es un crimen grave, no tendrías televisión, no podrías recibir sobornos y tendrás menos tiempo de recreo. En el confinamiento solitario pues existe un eco donde el criminal puede hablar con otro prisionero por medio de un tubo que conecta todas las habitaciones. También cuando se hace de noche, se apaga la luz de la habitación y lo único que está iluminado sería el baño, que estaría tapado por una puerta. ¿Has escuchado La guerra es la paz? Aunque puede sonar algo caótico, en mi mundo tiene otro significado. Mira tu mundo, cambio el arte de vivir con administración de existencia. El que no soporta el caos deja de merecer la vida. Lo que digo es que ustedes solo quieren que todo esté en armonía, que todo sea cómodo, y que haya pureza moral total, pero niegan la naturaleza humana. Eso te hace más débil. El poder real no nace de la calma, la verdadera fortaleza se forja en la adversidad. Una civilización que solo busca armonía y paz, se estanca, se blanda, y muere, por saturación de paz. Es el suicidio por la comodidad. La guerra es la paz. Lo que trataba de decir es que es la comprensión de que un estado de desafío y competencia, control no necesariamente bélica, sino intelectual, social, y tecnológica, es lo que mantiene a la civilización ágil, innovadora y fuerte. Una sociedad antifrágil como la mía, se fortalece con el estrés y el desafío y el desorden, aprende de sus errores, se alimenta del conflicto y usa el caos como combustible para su propia evolución, porque en mi mundo no es un lugar pacífico, es un lugar deliberante y peligroso y desafiante y profundamente viva. Es una civilización que ha elegido abrazar la complejidad sangrienta y gloriosa de la condición humana, en lugar de intentar meditarla hasta la inconsciencia. Lo que quiero decir es que el Estado acepta que el sufrimiento y los errores son inevitables. No es que el Estado cometa los mismos errores, sino que tiene que cometer un sinfín de errores de las que luego se tiene que aprender.
Cosas malas tienen que ocurrir, para poder analizar lo que estamos haciendo mal y buscar soluciones, verificar que están haciendo mal, luego se estudia el problema, investigan sobre qué están haciendo mal, cuál es la fuente del problema, y luego se hacen una lluvia de ideas sobre cómo solucionar el problema, y selecciona la opción que mejor posibilidad tenga de dar resultados, en vez de buscar archivos expiatorios, porque mi mundo siempre se prepara para nuevos desafíos. No hay que abrir una caja de croquetas a golpes, hay que abrirla con manera. Bien, pasemos con la libertad de expresión y creativa. La libertad de expresión y creatividad en este universo no existe ningún tipo de límite. O sea, puedes hacer cosas como Crossed, Mount 3, e incluso cualquier contenido loli, y contenido incestuoso, ni siquiera si es propaganda. Pero te diré las razones por las que se permiten, y es por una cuestión de evitar una paradoja legal. Y se preguntarán, ¿esto no insensibiliza a la gente? Bueno, ese argumento es algo mal informado, aunque si hayan estudios que digan que no insensibilizan o que sí lo hacen, pues la verdad eso es una verdad a medias, ya que eso depende mayormente de la persona que estamos hablando. Como por ejemplo si es una persona que no tiene una base moral como un niño, o es un adicto, claro que lo pueden desensibilizar, pero si tienes bases morales y tienes otro tipo de entretenimiento, todo estará bien, no pasará nada. Porque eso depende de tu crianza, cómo puedes separar la realidad de la ficción, y qué tanto tiempo consumes ese tipo de contenido. Si además de jugar Hatred o Angry Goy, pero también te gusta Mario y la música pop o comedias románticas, y juegas un Call of Duty que satanice a los nazis, pues eso sería un gusto culposo a pesar de que te gusta un juego que glorifica la violencia, y otro a Hitler, pero estás entrenando otros estímulos del cerebro. Estoy diciendo que te puede insensibilizar si entrenas un solo estímulo. También la insensibilidad también se puede contrarrestar, como todo en la vida, no es la censura, es la educación, y darles a los ciudadanos una educación adecuada para que tengan un equilibrio moral, hace que se normalice menos. Porque una persona con su propia moralidad y con sus propias reglas, tiene más fuerza que una persona que tiene una moralidad instaurada y frágil. La mente humana funciona de manera muy compleja, y un psicólogo de mi mundo dijo que la ficción te puede hacer violento, y puede insensibilizarte, si es una persona en específico, o sea, hay casos donde eso sí se puede aplicar, en otros no. Lo que trataba de decir es que el resultado puede ser variado dependiendo de cada persona. Otra cosa sobre la libertad creativa y es que hay un pequeño problema que no muchos notan, y es que este tipo de leyes de prohibir la ficción, incluso aunque sea lógico, la ley siempre será ambigua, por más que te esfuerces, porque ¿qué define tal cosa? Como no sé que algo es violento o sexualizado, como por ejemplo, si prohíben la violencia, ¿acaso Zelda por la espada contaría? ¿Acaso Mario Bros contaría por pisar villanos? ¿Acaso el Chavo del 8 contaría por su humor de golpes? Y puedo seguir con otros ejemplos, incluso hasta los super controvertidos en tu mundo, pero prefiero no hablar mucho porque a diferencia de mi mundo yo ya sé cómo ustedes se ponen. Eso se llama paradojas legal, que surge mayormente cuando prohíbes contenido ficticio. Por esa razón en mi mundo no lo prohíben ni la regulan ni siquiera aunque sea lógico, porque saben que si lo hacen, crearían una paradoja legal muy fea. Si lo puede normalizar tal vez, pero en primera eso es una verdad a medias, aun si lo pudiera hacer, pues ellos prefieren tomar el riesgo y prefieren buscar formas de contrarrestarlo antes de crear paradojas legales. Hay cosas que se pueden controlar, también hay otras que no se pueden controlar ni aplicar de forma adecuada, porque no existe dinero infinito como para regular y censurar lo ficticio. Ellos prefieren gastarlo en lo real, evitando el daño directo, y no gastar espacio en las cárceles de forma innecesaria, porque las prisiones son para aquellos que hacen daño directo. Lo que acabo de decir es que va a haber gente que use la libertad de expresión tanto para el bien, como para el mal, y siempre habrá gente con deseos oscuros. Como ya dije antes, debemos aceptar nuestro lado oscuro y no reprimirlo, así lo controlas mejor.
Y de eso de que si existan no sé juegos que se hagan apología al crimen o cualquier tipo de delito, eso ya es cosa de la educación y la moralidad del civil y no es algo que por ley vaya a pasar o le haga caso porque sí, eso ya es cosa del civil y su moralidad del amo o de que lo quiera jugar y no del juego. Por lo tanto, si ya tienes una moralidad del amo y una educación adecuada y si tienes otro tipo de gustos, podrías jugar y ver sin que te hipnotice. Aunque existe grupos que promueven el odio, pues como dije antes, las personas de mi mundo respetan su propia moralidad, por lo tanto los ignoran, o hasta se burlan de ellos porque son pobres diablos que solo usan la violencia como argumento, o simplemente los contradicen de una forma elegante, y eso pasa con cualquier grupo de odio, solo son la burla. Creo que en mi mundo sufrieron un destino merecido, porque nadie los toma en serio, y si me preguntan y si alguien da una amenaza de muerte, o me acosan, bueno ya sabes a quién ocurrir. Aunque puede que no lo necesites, porque si vives en una comunidad pues estarás más que protegido, y además la gente y el gobierno prefiere enfocarse en problemas reales que andar censurando. Así que si eres un no sé, furro, loliconero, gay, comunista, la gente de mi mundo solo levantará una ceja, y te mirarán extraño, pero al fin y al cabo no le haces daño a nadie, o más te vale. Con la libertad de expresión absoluta, ahora ya puedes crear chistes de humor negro más fuertes, hasta tu anime y tu juego continuarían, y nadie se quejaría para nada. Dime qué harías con tanta libertad. Podemos pasar al tema de la gobernanza. La forma de gobernar de los poderosos es muy peculiar. Te daré muchos ejemplos. La estructura es que todos los países usan el comunismo, el capitalismo, hasta anarquismo, y mezclarlos en uno solo. Usan capitalismo para la libre competencia, usan comunismo para lo básico, liberalismo para libertades civiles. Te daré un ejemplo. La luz, el agua, el transporte, el internet, un apartamento pequeño, o casa pequeña, si son gratis, pero si quieres como, no sé, una casa más grande, comprar comida, o algo así, si tienes que pagar. Y si estás emprendiendo un negocio como por ejemplo, si es de granja, tendrás 3 tractoras básicas gratis, un terreno gratis y un robot de granja básico. Al igual que un videojuego, tienes que mejorar con el tiempo mientras más vas ganando dinero. Trabajar en un lugar como por ejemplo, una planta eléctrica, es a la vez un trabajo con prestaciones del gobierno. Otro ejemplo, si una fábrica estatal es ineficiente, se vende en privado, usando prácticas capitalistas. Otro ejemplo, si una corporación explota a sus trabajadores, se nacionaliza, usando tácticas comunistas. También existe un ministerio de la abundancia, como por ejemplo, si ocurre un problema como no sé, que hay pobreza en un sector, puedes llamar, o ir tú mismo, al ministerio de la abundancia. En el caso de mi país es Predix. Bueno, si tienes un celular puedes llamar al número que está instaurado en tu celular y reportas el problema, ellos te enviarán un link hacia su página oficial, y tomas las fotos de la situación, y describes el problema y enviarlas, y después de eso vendrían trabajadores sociales, o constructores, o lo que necesite el sector para prosperar, cambiando al apartado económico. También diversifican todo, cada país tienen estructuras, pero ejecutadas a su manera. En el caso de mi país, tiene el turismo, la agricultura, el petróleo, las nuevas tecnologías, y el entretenimiento, entre otros más. Existen bodegas de reserva, que son edificios que están en caso de emergencia nacional, guardan una parte del dinero del país para emergencias, es dinero que no puedes tocar para nada. Para eso sirven las bodegas de reserva, están para poner parte del dinero del país en caso de emergencia, ese dinero no se toca. Y también existen bodegas de reserva tanto reales, como digitales, pero los digitales están en un sistema operativo creado por el gobierno, solo para el gobierno, no por uno convencional. También diversifican el dinero, no solo es real o digital sino ambos. Es tanto real, como digital, y hasta son bitcoins.
porque el dinero se mueve hacia quienes tienen la capacidad de anticipar. Por eso los países no se deja arrastrar por la prisa, ni por la desesperación. Sabe que la paciencia es una forma de poder, deja que los demás se desgasten compitiendo, mientras ellos observan, analizan el momento exacto en que el tablero cambia a su favor. El trabajo en su forma más pura es una herramienta para aprender cómo piensan los demás. Quien ha trabajado para otros entiende lo que los motiva, lo que temen, y lo que los hace obedecer. Esa información es oro. Los astutos usan esa etapa como entrenamiento, no como destino. No odian el trabajo, lo estudian, porque cada sistema que se comprende puede ser replicado y mejorado. Cuando el momento llega, crea su propio sistema, uno donde los demás repiten el mismo patrón. No creas el mito y el estereotipo de que el dinero transforma a las personas, solo amplifican lo que ya son. Sé que esto no tiene nada que ver, pero debo decirlo por importancia. Tu mundo existen pocos servicios que mantienen Internet, por lo tanto si un servicio cae, todo Internet colapsa, pero en mi mundo no existe un solo servicio, sino una infinidad de servicios que mantienen el Internet. Si un servicio cae, todavía están los otros servicios para mientras el otro se recupera. En la presidencia, las elecciones presidenciales están muchas personas con méritos, pero ojo, debes tener entre 45 a 75 años, no puedes ser gobernador si tienes más de 75, porque te diré algo, las personas demasiado mayores, como que ya tienen un pensamiento del siglo pasado, puede pasar cualquier cosa, casi siempre malas. Necesitamos príncipes jóvenes, que estén conscientes de los problemas actuales del país. También una persona sin méritos puede gobernar, siempre y cuando sea prudente, y pase por un filtro de prudencia obligatoria. Si eres una persona prudente, puedes gobernar sin ningún tipo de problema. Los políticos de mi mundo pueden ser duros tal vez, pero tampoco debes ser tan fuerte, porque si solo usas fuerza, te vuelves torpe y vulnerable a la astucia. Tampoco debes usar mucha astucia, porque si solo usas astucia, te faltará potencia para sostener decisiones difíciles. La clave está en dominar ambos. Tu león es tu capacidad de sostener límites sin temblar, y el zorro es tu lectura fina de lo humano, tu capacidad de moverte sin ser atrapado en el juego, límites sin gritos, estrategias sin mentiras innecesarias. Los políticos de mi mundo no reaccionan, no explican de más, no entran en carreras emocionales. Por lo tanto, los gobiernos de mi mundo no son solo fuertes y astutos, son gobiernos realistas. Otra idea, usan la apariencia no como disfraz, sino como una lectura pragmática de la percepción humana. La gente percibe señales y arma historias. Si tu energía es caótica, construirán una historia caótica sobre ti. Si tu energía es estable, construirán una historia de estabilidad sobre ti. Tu entrenamiento no termina en lo que sientes, debe reflejarse en tus gestos, tu ritmo, y tu mirada. Tu interior ordenado se vuelve forma externa. Cuando la forma es coherente con el fondo, los ciudadanos ya no necesitan creer a los gobiernos porque los perciben. Existen también las famosas leyes doradas. ¿Qué son esas leyes? Pues son leyes que no puedes modificar de ninguna forma, y si intentas modificar una, pues te puede costar la presidencia. Son leyes escritas en papel dorado. Estas leyes sirven para defender libertades civiles, sin importar que sean caóticas, siempre que no hagan daño directo. También evita cosas como las elecciones indefinidas, también evita bastantes problemas. Desarrollar este tipo de leyes toma mucho tiempo, ya que analizan la ley, se aseguran de que no haya vacíos legales o una paradoja legal, y finalmente se aprueba. Toma mucho tiempo crear esas leyes, como por ejemplo en la creación de la ley dorada que defendía la libertad de expresión. Descubrieron los enormes peligros de la prohibición y de la censura, gracias a que se tomaron el tiempo en desarrollarlas mejor, y pensar profundamente, y simular escenarios, porque esa ley dorada se queda para siempre sin modificarse jamás. Y por último diré 4 cosas.
La religión no tiene ningún poder en la política, por una sencilla razón: retrasan el progreso. Eso es fatal porque te daré uno de los tantos ejemplos. Si la religión tiene poder, no vamos a poder sanar a los ciegos, porque para la política sería jugar a ser Dios. En mi mundo, al no tener ninguna religión que lo encadene, pueden hacer tantos avances tecnológicos y devolverle la vista a los ciegos. La religión en mi mundo no está prohibida, por lo que dije de la libertad de expresión, simplemente es algo privado, algo personal, y no una herramienta política. Así muchas personas ya pueden recuperar la vista y recuperar extremidades y la audición. También existe grupos de resistencia, pero como ya dije antes, ellos no van a usar la censura jamás, pues en cualquier sociedad la rebeldía siempre va a existir, así que los ministros de la CS no actúan contra ellos, porque saben perfectamente que si actúan contra ellos, lo único que van a conseguir es que la gente les dé más caso, y empezarán a perder confianza. Por lo tanto, también a ellos les mejoran la vida, aunque sean rebeldes. Los presidentes siguen con sus cosas, porque en el mundo del círculo dorado los perdedores ni ganadores existen. Y si un rebelde llega a tener razón en algo, el gobierno lo escuchará y solucionarán su queja. También reciclan cosas, como por ejemplo, puede una persona vender cosas viejas, si es de madera, pues lo destruirán para usarlo para leña. También para evitar la deforestación, existen leyes que dicen que solo pueden deforestar 1 hectárea de bosque en específico, y hay muchas áreas y terrenos que puedes deforestar, pero eso sí, ellos plantan más árboles para que vuelvan a crecer, y cortarlos y repetir el ciclo. Otro ejemplo, existen trabajos para limpiar el océano, existen limpiadores de playas y da igual, si la playa está deshabitada la limpiarán. También existen en las fábricas, unas especie de tubos que purifican el humo, para volverlo aire limpio o reducir el impacto del daño ambiental. También de estos países para sus ejércitos usan cualquier arma, ya sea uno que dependa de tecnología y energía, o otras que no dependan de energía, y sean máquinas que funcionan con mecanismos. Así diversifican su arsenal, así que los países no solo tienen armas de tecnología, sino también armas que funcionan con mecanismos o una fuente de poder protegida de cualquier pulso electromagnético. También la tecnología de mi mundo son completamente inmunes a los campos electromagnéticos, como por ejemplo en una superllamarada solar, un celular no se freiría, por el campo de fuerza que tiene la batería y el celular. Un campo de fuerza que no se ve, ni se siente, por lo tanto si ocurre eso a la tecnología no le pasará nada, o el celular se cargará de golpe. Y lo siguen actualizando. También defendemos nuestra tecnología. Esto sería todo. ¿Qué opinas de mi universo? ¿Qué cosas te gustaron? Eso lo veremos. Por ahora esto es todo.